En este vídeo 14 veremos perpendiculares desde un punto y haremos un test de comprensión lingüística y un pequeño repaso. Desde un punto interior a un ángulo trazo dos perpendiculares a las semirrectas que forman el ángulo. Por el vídeo anterior, estos dos ángulos son suplementarios. Vamos a prolongar esta semirrecta. Este ángulo de aquí es suplementario de beta, pero beta es suplementario de alfa. Por consiguiente, este es alfa. Si prolongo la otra semirrecta, este otro de aquí es opuesto por el vértice con alfa, por tanto es congruente con alfa. Desde Q trazo también dos perpendiculares a las semirrectas que forman el ángulo alfa. Cada una de estas rectas azules es paralela a una de las rojas. Por tanto, el ángulo que forman las rectas azules también es alfa. Lo ponemos en la figura. Y desde el vértice del ángulo alfa también trazaré dos perpendiculares a las semirrectas que forman el ángulo. Por la misma razón, este ángulo es también alfa. Entonces, la conclusión es inmediata. Si desde el vértice, si desde un punto interior, si desde un punto exterior trazamos perpendiculares a los lados de un ángulo, se nos forma un ángulo exactamente congruente con el del ángulo primitivo. Recordad esta propiedad, puesto que reaparecerá. Ahora voy a proponer una serie de ejercicios sin texto. Tenéis que entender bien qué es lo que se pregunta, imaginar y recordar todos los datos del enunciado, hacer una construcción, un pequeño esquema y dar la respuesta al ejercicio. Dos ángulos que suman dos rectos ¿pueden ser ángulos agudos? La respuesta es que no. Un ángulo agudo y un ángulo obtuso son dos rectos. Dos ángulos agudos, cada uno de ellos no llega a un recto. No va a llegar su suma a dos rectos. Segundo ejercicio. ¿Cuál es el más pequeño número de ángulos agudos que suman dos rectos? Para la respuesta podemos utilizar la misma representación. Si un ángulo agudo no llega a un recto y este otro ángulo agudo no llega a un recto, si sumamos dos, no van a llegar a dos rectos. Necesito, por lo tanto, al menos tres. Y ahora pienso, por ejemplo, en tres de 60 grados, que suman 180. Por tanto, la respuesta es que necesito al menos tres ángulos agudos. Ejercicio número 3. Calcular el valor del ángulo que mide dos veces su suplementario. Lo que tiene que ocurrir es que este ángulo sea el doble de este. Por lo tanto, 180 menos x es la tercera parte de un ángulo llano de 180, que son 60 grados. Por lo tanto, si 180 menos x tienen que ser 60 grados, x tiene que valer 120 grados. Desde un punto interior a un ángulo obtuso hemos trazado dos semirrectas perpendiculares a los lados que forman este ángulo obtuso. Calcula el ángulo que forman estas rectas perpendiculares a los lados si el ángulo obtuso mide 124 grados.
Supongo que habréis hecho este esquema. Acabamos de ver en la primera parte de este vídeo que estos dos ángulos son suplementarios. Por tanto, este ángulo, ¿qué vale? 56. Vamos a por el quinto. El ángulo AOB mide 50 y el A'O'B' 60. ¿Qué vale el suplementario de su suma? La representación podría ser esta. Un ángulo son 50, el otro 60, su suma 110 y el suplementario de esta suma es el ángulo que le falta para valer 180, o sea, 70 grados. Siguiente ejercicio. Tenemos una recta, cogemos un punto de ella y trazamos una semirrecta. Se nos forman dos ángulos que son suplementarios. Dibujamos las bisectrices de los dos ángulos. Se pregunta, ¿estas bisectrices son perpendiculares? El esquema sería este. Tenemos dos ángulos suplementarios, los dibujados en negro. Hemos dibujado sus bisectrices y ya vimos que este ángulo en el vídeo anterior era un recto. El número 7. Si una circunferencia es dividida en 400 partes iguales, ¿cuántos grados sexagesimales corresponden a 150 partes? La representación que hacemos aquí es esta. 400 partes son equivalentes a 360, que son las partes en que dividimos la circunferencia al definir un grado sexagesimal. 100 partes será equivalente a 90 y 50 a su mitad. Y si 100 son equivalentes a 90 y 50 a 45, 150 lo serán a la suma de estos dos. O sea, 135. Vamos a por el 8. Una recta del plano contiene un segmento que le llamaremos AB. Este contiene un punto intermedio. Desde dos puntos situados en distintos semiplanos en que divide la recta al plano métrico, que llamaremos X e Y, se trazan, se dibujan los ángulos X o A y el ángulo Y o B. Y resulta que estos ángulos son iguales. La pregunta que se hace es la siguiente. ¿Cómo está situado el punto X, el punto y el punto Y en el plano métrico? El enunciado decía que teníamos una recta, por ejemplo, esta es su representación, dos puntos A y B que constituían un segmento y un punto intermedio, el O. Y en distintos semiplanos teníamos dos puntos, Y y X. Y se formaban los ángulos X o A y el ángulo Y o B. Supongo que una vez hecha la representación habréis visto que para que estos dos ángulos sean congruentes tienen que ser opuestos por el vértice y entonces los puntos X o Y estarán sobre una recta. O sea, la única posibilidad es esta y hay que rechazar esta construcción. Y este punto Y tiene que estar en esta recta.